la pantalla y se está grabando, sí. Bueno, la clase de hoy, antes unos avisos parroquiales. Sé que están teniendo algunos problemas para acceder a los archivos. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Y nos queda pendiente hacer un Zoom entre todos para organizar un poco la cosa y que podamos vernos por una vez las caras y planteemos la mecánica del curso más directamente y no necesariamente por la plataforma, que me está costando un poco que no subir las cosas, sino que ustedes las encuentren. Hay un material que está subido, que es el libro del Manual de Diseño Editorial de Jorge de Buen Uma, un mexicano que ha hecho el material más interesante en diseño editorial. Básicamente, yo creo que está pensado para editores, si bien él es un diseñador editorial. Y son cerca de 700 páginas que van a poder leer a lo largo del curso. La clase de hoy va a tratar sobre esto. La grilla, uno de los elementos fundamentales del diseño editorial es la decisión de cómo los elementos se organizan dentro de las páginas, tanto sea de un libro, como una revista, como de un periódico. Para ello, desde su origen más primitivo, desde la impresión de la Biblia de Gutenberg, ya existía el concepto de una forma de regular ortogonalmente en un principio los elementos dentro de la página. La grilla es el armazón, es la estructura, es el esqueleto de donde van a estar posicionadas los textos, las imágenes, las ilustraciones. De allí su importancia, porque es el organizador natural, es la estructura compositiva que se predetermina antes de hacer una publicación. Entonces, el conocimiento medianamente profundo que ustedes deben tener de la grilla es parte integrante de la concepción de un editor, porque en muchos casos define el concepto de la publicación. Y es una forma de diálogo franca con el diseñador. Si nosotros pensamos que la primera estructura fue un marco de madera donde se ponían las letras y se ponían espacios y separaciones y columnas, y se definía una cantidad de líneas y una caja, etc. Esa construcción básica de la grilla es lo que después se fue sofisticando a lo largo del tiempo, e incluso llega hoy hasta el universo digital, donde también existe una grilla para componer una página web, un blog, un sitio de lo que fuera, o un producto digital, de cómo nuestro escritorio está organizado. También responde a estructuras de grilla. Hoy los programas de edición como el InDesign o Quark, no tan usado, pero básicamente el InDesign, permite diseñar rápidamente, o tiene muchos más elementos para diseñar una grilla que antes. En los momentos tipográficos se prefiguraba, se bocetaba, se calculaba tipográficamente en las medidas que responden al tamaño tipográfico, que son los puntos y las picas, que son unidades duodecimales. 12 puntos
constituyen una pica, es una medida que tiene un equivalente en centímetros, pero estamos acostumbrados a trabajar cuerpo 12, cuerpo 10, cuerpo 9, cuerpo 48, sobre el valor de la interlínea, es decir, 9 sobre 12, 15 sobre 20, eso va a definir, en nuestro caso, la cantidad de líneas que van a conformar nuestra grilla. Una previsión primera es determinar qué márgenes queremos de cabeza, pie, exterior e interior de la página. Eso nos va a definir lo que nosotros llamamos caja tipográfica. Y sobre esa caja, ya definiendo las medidas de los bordes, vamos a definir la estructura que, de acuerdo a nuestras intenciones, podrá estar constituida por 2 columnas, 4, 6, 3, 12, como es en el caso de los diarios, y espacios modulados en el alto, más los espacios entre columnas, que nos van a permitir utilizar alternativamente esas líneas de fuerza que constituyen la estructura para colgar de allí los textos y las imágenes, para que se estructure un orden interno que no necesariamente es visible en términos de grilla cuando uno lo ve, salvo que tenga el ojo muy entrenado, pero que va a agradar y que va a responder a la necesidad que estamos dando a esa publicación. Uno de los paradigmas de el diseño de grilla está en un libro que se llama Grillas y Retículas, cuyo autor es Joseph Murray Brookman, uno de los maestros de la organización del uso de la grilla y de la enseñanza del uso de la grilla, que no solo la usaba para publicaciones, la usaba para afiches, la usaba para folletos, es decir, la grilla es una estructura que incluso se utiliza también en la industria cinematográfica, ¿no? El campo, cómo se reparten los campos dentro de la composición de la imagen. Lo que están viendo acá son, en la página superior izquierda, una grilla de 4 columnas que puede ser usada de 3 y 1, 2 y 2, 2 al medio y 1 a cada costado. O sea, las variables posibles de uso de grilla son muy diversas, y ahí está la riqueza del diseño de la grilla. No va a tener que utilizarse siempre al 100%, el espacio en blanco es parte del uso de la grilla, por eso acá ven distintos ejemplos donde las secuencias del uso de las diferentes modalidades en la página le dan una riqueza, o sea, hay una misma grilla con distintos usos que permite una riqueza realmente interesante, secuencial, diversa, una cantidad de variables en el uso que le da una calidad estética y organizacional a toda la publicación mucho más atractiva y funcional en muchos casos. Esto no sucede no sucede tan intensamente cuando estoy haciendo un libro, una novela o un libro que trabaja con una caja de una sola columna, etc. Pero vemos qué pasa cuando esa grilla es trasladada a dispositivos digitales. En algunos casos se mantiene, en las tablets puede mantener, si
la versión digital es un PDF, pero en general en los lectores, en los readers o en teléfono celular se customizan, se hacen lo que se llama responsive, se acomodan al dispositivo y cambian naturalmente la diagramación, el diseño, la grilla, o se hacen grillas ad hoc para cada dispositivo. Estas son algunas páginas que van a poder ver del libro de Mueller-Bruckmann, donde se ve la utilización de la grilla. Entonces ustedes pueden ver que hay 2 columnas, pero a su vez hay subsumidas 4 columnas que al pie de la página ven que están utilizadas esas 4 columnas en esos 4 bloques menores de texto de tipografía más pequeña. También hay una riqueza en el uso de los blancos y hay una coincidencia perfecta que debe existir en la alineación entre una página y otra de donde apoya cada línea de texto. Acá vemos diversos usos, tanto para el texto como para la imagen. Y es muy importante tener en claro que, si recuerdan la Biblia de Gutenberg, también se la llama Biblia de 42 líneas, porque efectivamente entraban en la caja tipográfica 42 líneas de texto. Nosotros, cuando diseñamos una grilla, tenemos que tener también una cantidad de líneas exactas de texto que van a estar ubicadas dentro de lo que llamamos la caja tipográfica. Se descuentan los márgenes inferior, superior, y exterior y interior. Y el cálculo, después hay un apunte donde se les explica cómo se hace el cálculo tipográfico de forma absolutamente analógica, pero el cálculo de la cantidad de líneas no se basa en la medida del cuerpo de la letra que estoy usando, sino de la interlínea que estoy usando. Es decir, si estoy usando 10/15, el espacio a considerar son 15 puntos para ver una cantidad única, es decir, tengo 40 líneas de 15 puntos. No puedo tener 15 puntos y medio o tener media línea, o sea, ajusto. Si me dan diferencias, voy a tener que ajustar cabeza o pie para que la cantidad, o ajustar la interlínea para que la cantidad de líneas sea un número redondo y exacto. En las publicaciones actuales, los usos de la grilla son más liberados, tienen más... el diseño ha evolucionado y ha permitido que tengamos diferencias gruesas de cuerpos, de espacios en blanco importantes, situaciones de un desplegable, como en este caso, donde la grilla tiene que ser leída como una unidad. O qué pasa cuando convive una imagen y un texto y, aunque no parezca, las dos están incluidas dentro de partes de esa grilla diseñada para esa publicación. Hasta incluso esto que reproduce una espiral de texto, seguramente si yo planto la grilla por sobre la imagen, voy a ver que la posición de los bordes de ese texto coincide con alguno de los elementos, con alguna de las cuadrículas que diseñé es profeso para esa grilla.
Esto obviamente rompe, la ruptura de la grilla también es un atributo del diseño, y en este caso lo que ven es una semantización de un texto a partir de esa especie de oleaje en la textura que se provoca en la página. Como les decía antes, los blancos hacen respirar la página, establecen las pausas. No hay nada peor que encontrarse con un libro que para ahorrarse papel han hecho una caja que llega casi hasta el borde, entonces no hay posibilidad ni de apertura total del libro porque se pegotean las letras, ni de hacer ninguna anotación en los márgenes porque no hay márgenes. O sea, siempre hay que cuidar que la edición pueda transmitir lo mejor del concepto de ese libro en su versión visual. Entonces, por eso no hay límites, ni siquiera hay indicaciones. Hay ciertos estándares, ciertos templates, ciertas plantillas para armar las cosas, pero no necesariamente son las que usamos los diseñadores. Entonces, cuando experimentamos, cuando trabajamos con un ritmo que cambia y va teniendo imágenes y textos que no son los cuerpos acostumbrados a que uno vea, o cuando incluso el texto sobreimprime a la imagen, etcétera, etcétera, cuando el libro empieza a ser un objeto cuidado, un objeto que más allá de lo que el texto dice, el diseñador junto al editor lo transforman en una pieza decididamente de arte. En las revistas el concepto de la grilla, si bien sigue teniendo los mismos parámetros, es diferente porque, por un lado, las revistas necesitan lo que llamamos una estructura de notas, un sumario, una doble página de apertura, etcétera, etcétera, notas fijas, o sea, distinguir una cantidad de elementos, y a veces no es que haya más de una grilla, sino que hay distintas utilizaciones de una misma grilla. Y eso le da un valor muy, muy de ritmo, de situación de cambio nota a nota, donde nosotros podemos ver tanto en un diario como en una revista, o incluso en los diarios lo vemos muy claramente en las secciones, en apéndices que vienen, ¿no? En los suplementos, como tienen otro tratamiento y otra forma de trabajar la grilla. Entonces, de ahí hay mayor nivel de experimentación, mayor nivel de riesgo entre el juego de la imagen y los textos, o incluso darse el lujo de tener una doble página exclusivamente tipográfica. Y muchas veces suele suceder que empiezan a darse combinaciones tipográficas. Uno de los hechos que más vamos a trabajar, además de la grilla, los dos elementos fundamentales para que los editores tengan clara la relación del diseño con la edición, es la estructura, la grilla, las tapas, los criterios de colección y el hecho tipográfico. El hecho tipográfico son como los elementos que manejamos, ¿no? O sea, manejamos tipografía e imagen, o sea, palabra e imagen. Y en ese sentido, hoy la palabra ha tomado un protagonismo frente al hecho estético del diseño de fuentes,
que ha superado en los últimos 20 años todo lo previsible. Hoy hay millones de fuentes diseñadas, entonces antes los libros se hacían con la misma fuente, todo el libro, y lo único que podía suceder es alguna variación de cuerpo y la utilización de una itálica o una bold. Hoy las fuentes se diseñan en 14 variables, donde hay infinidad de posibilidades, y los diseñadores hoy también lo que hacen es utilizar lo que se llama maridajes tipográficos, es decir, cruces de diferentes tipografías en la misma puesta, que tiene que ser muy cuidadoso y hay que saber hacerlo muy bien, pero que le da una riqueza formal, hace que la imagen conviva como una doble situación, como texto propiamente dicho y como imagen tipográfica, ya sea por la escala o ya sea por la mancha de gris que genera, por el tono, por el valor dentro de la página. Entonces, en una misma página pueden convivir 4 o 5 familias tipográficas y eso funcionar perfectamente. Es importante, en el caso de las revistas, que se pueda identificar lo que es la apertura de nota, cuando empieza una nota, y cómo son las páginas que continúan. En general es obvio porque empieza con su titular, digamos, pero no necesariamente se trabaja siempre de la misma forma. A veces hay secuencias que establecen constantes dentro de las páginas que nos permiten ligar la nota como una continuidad, pero como una continuidad no aburrida, sino como una continuidad con un ritmo y con una melodía que le es propia al diseño que se le impone a la página. Hay revistas obviamente más experimentales y revistas que son absolutamente convencionales y manejan siempre una grilla estandarizada con un mismo uso para toda la publicación. O sea, las revistas científicas en general no hacen un desafío de la grilla y las revistas de moda sí. O sea que siempre tiene que ver con la pertinencia de cuál es el objetivo, cuál es el usuario, cuál es el lector que va a estar frente a la publicación, ¿no? Entonces, acá podemos ver que la nota sigue porque la estética, la forma de la utilización tipográfica, la forma del manejo de imagen es la misma, ¿no? En este caso es otra nota donde hay rupturas en la grilla, donde la tipografía sale casi hasta los bordes, donde la imagen toma más poder que la palabra, o en este caso que es un mix de mitad y mitad, donde el texto es importante y la imagen toma la otra mitad. En este esquema no hay un deber ser, tiene que ver con la ideología de la revista, con el estilo que se propone imponer y con la característica de los lectores a los que apunta. Obviamente una revista literaria tiene determinados limitantes, una revista de arte tiene menos, una revista, un fanzine juvenil tiene mucho menos limitantes. Pero eso no quiere decir que, aunque parezca que todo esto está hecho azarosamente, hay siempre detrás una grilla que lo sostiene. Por eso la visualidad determina
como cierto equilibrio, cierta lógica de armonía en las imágenes, aunque éstas sean de un nivel de transgresión importante. Lo que van a ver ahora es una secuencia de 3 dobles páginas que es interesante porque juega con un mismo elemento que se repite de distintas formas y varios recursos tipográficos diferentes, ¿no? Es interesante cómo la misma silueta que aparece en esta página se repite en esta doble página, sigue siendo silueta y sigue siendo forma y contraforma, y termina siendo fotografía en la última de las dobles páginas. Este señor que ven acá se llama David Carson, fue en la década del 90 uno de los revolucionarios del uso tipográfico, donde prácticamente transgredió todas las leyes habidas y por haber, y personaje que no venía del diseño, era un sociólogo, surfista profesional, y empezó a experimentar, y justamente en la inconsciencia del que no sabe, se dio todos los permisos para superponer, transgredir, molestar, y tuvo un suceso muy importante, hacía una revista que se llamaba Reagan, y empezó, en las escuelas de diseño empezaron a generarse carsonitos, como decíamos, o sea, gente, seguidores, como suele suceder, de un estilo gráfico que pasado los 2000, el 2010 ya nadie le interesaba diseñar como él, era la antítesis de la legibilidad, era la tipografía por la expresión de forma y meramente la mancha tipográfica como un elemento provocador, ni siquiera, o sea, nada de lo que hacía se podía leer, pero sí eran revistas que se miraban. La tipografía ha llegado a un nivel de sofisticación que hoy quien se va a tatuar elige una fuente tipográfica para, se la lleva al tatuador, ¿no? o llama a un calígrafo para que le diseñe el texto y que lo caligrafíe para que se lo pueda llevar, para que tenga una armonía ese texto y no sea una pieza bizarra. Solía haber en las viejas bibliotecas de los monasterios una advertencia a los que sacaban libros de allí o los que iban a leer libros de allí, que planteaba que podía ser castigado con la excomunión a cualquier persona que robara algún libro, algún pergamino, papel de esa biblioteca, y que no podía tener absolución hasta que estuviera perfectamente reintegrada. Espero que eso no les suceda, estamos acostumbrados a prestar libros, a hacerlos circular, y sabemos que en general es una de las cosas que menos vuelve, ¿no? Vuelve mucho menos que el dinero. Bueno, voy a intentar subirles esto en un link de YouTube y espero que lo puedan ver.